Bienvenidos a nuestro podcast Cultivando una nueva generación. El día de hoy estamos en nuestra segunda temporada, episodio 22, y para hablar de el tema que vamos a tocar hoy, que es súper importante, está conmigo Claudia Flores. Nuestro tema va a ser Entiende tus patrones familiares y supera tus limitaciones. Vamos a darle un clavado a toda esta parte de las constelaciones y a desmitificar mucho acerca de todo lo que se cree de este tipo de terapias para que la gente empiece a entender más qué es lo que está pasando y que tiene un contexto científico, no nada más es algo esotérico. Entonces, para empezar el episodio, quisiera, Clau, que nos ayudes con tu presentación o tu historia de vida. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy de formación, tengo maestría en letras hispánicas. Esa es mi carrera como maestra de literatura. Pero la formación la tengo desde hace más de 25 años en este rubro esotérico, comenzando con el Reiki, el biomagnetismo, las flores de Bach, toda esta parte del Reiki Karuna. Y posteriormente la vida me lleva a constelaciones. Me invitaron a ver una constelación y ese día constelé yo, de aventada yo, dije, voy. Obviamente me explicaron que el primer tema tienen que ser nuestros papás, ¿no? Claro. Todo tema debe de empezar con nuestros padres y entonces yo así lo realicé y me quedé impactada de ver lo extraordinario de este movimiento que me decidí a estudiarlo. Se requiere una formación y de alguna manera quien lo trae a México es el maestro Hellinger. En el área en la que nos desempeñamos, mi hermana y yo, bueno, pues es de tradición familiar, debido a que nuestro abuelo materno, bueno, anduvo en estas cuestiones de la espiritualidad, la conciencia, el conocimiento profundo del alma. Y bueno, nosotras heredamos pues esa genética, ¿no? Y se nos ha hecho, vamos a decir, de alguna manera la vida nos ha llevado ahí, a pesar de la formación académica que tenemos, la vida nos fue empujando, el destino, o como le quieras llamar, yo ahora diría la sistémica familiar, nos lleva a que nosotros repitamos algo que le heredamos al abuelo, porque el gran vínculo que tenemos todos los seres humanos de lealtad amorosa es con los abuelos, con los padres, por lo regular nos confrontamos. Nosotros con ellos, no ellos con nosotros, a veces ellos con nosotros, pero más que nada nosotros con ellos, ¿no? En cambio con los abuelos, aún vivos o no vivos, los hayamos conocido o no los hayamos conocido, hay un vínculo muy estrecho. Yo en mi caso, a mi abuelo, pues tengo solo un recuerdo de él y yo he de haber tenido unos 3 años porque yo nazco en el 1965, él muere en el 68. Y tengo así un solo recuerdo como de él muy, muy vago y realmente soy la que sigue la tradición del abuelo. Entonces, esta cuestión sistémica, familiar, pues sí, sí es real. Claro, sí, es una conexión que pues ahora ya ha avanzado tanto la ciencia y ya se están abriendo tantos los campos de la ciencia que también está dando espacio y está llegando a conclusiones donde obviamente no hay explicación de muchas cosas, pero sí hay ya un vínculo con la parte espiritual, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces no entendemos porque no lo vemos, porque no está manifestado físicamente, pero al final pues somos más energía que materia, ¿no? Entonces, esa es la gran conexión que yo creo que también podemos liberar, entender y sanar muchas veces cuando hacemos este tipo de terapias. Y para que la gente también no se vaya con, pues, con la finta de muchas personas que quieren hacer este tipo de terapias solo por el hecho de sacar, pues desafortunadamente, dinero. ¿Qué es exactamente una constelación? O sea, ¿qué significa y qué pasa en el contexto de una constelación? Mira, una constelación, número uno, necesita ser constelador. Ujú. Haber estudiado los primeros 9 meses o un año con tu propio sistema familiar. O sea, tú decidir conocer de dónde vienes, cuáles son
vamos a decir, las consecuencias que vivimos todos, Ujú, que pareciera que están aisladas, pero están vinculadas con nuestras 6 generaciones que nos preceden mm, y que sigue resonando en nosotros. Imagínate 6, o sea, no nada más es unido, 6, ¿no? Entonces, personajes de nuestra familia que ni siquiera sabemos quiénes fueron, siguen ejerciendo una resonancia sistémica en las generaciones vivas. Entonces, ujú, primero hay que estudiar tu sistema, posteriormente saber la técnica. Y claro. tiene una técnica muy de psicoanálisis con Sigmund Freud, pero también tiene a Jung, a Carl Jung. Tiene mucho de la Gestalt, tiene PNL, tiene Milton Erickson con hipnosis, tiene, por ejemplo, al doctor Saba en Inglaterra con la cuestión de la descodificación. Mm, Hay también muchísimo que ver con, por ejemplo, con Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos. O sea, el maestro Bert Hellinger no lo sacó de la manga, es como un conjunto de hechos humanistas, científicos, filosóficos, psicológicos, biológicos, que logra conjuntar y mm, entonces le llama constelación, porque además el maestro Hellinger, muy honesto, él decía que ni siquiera le había puesto el nombre. Una amiga de él en la cuestión del estudio del psicoanálisis fue quien le llamó constelaciones, por una razón. Decía ella que ningún planeta pretende cambiarse de órbita porque está incómodo. Y Mercurio le pudiera decir a Plutón, aquí hace mucho calor, me voy un ratito para allá. Y Plutón dijera, pues sí, aquí hace mucho frío, me voy para allá. Imagínate el caos. claro. No, no aplicaría. En No. el reino animal el orden está establecido. En el reino vegetal el orden está establecido. En el humano es en donde el desorden impera. Y por eso vivimos tantísimas consecuencias que sí son resonancia de atrás, pero muchas veces también es parte de lo que nosotros mismos vamos generando en un caos y en un desorden. Claro, sobre todo porque no entendemos muchas veces esa órbita, ¿no? Por compararla con los planetas, que para traducirlo a lo que pasa con nosotros es nuestras vibraciones, ¿no? Y todas las emociones que estamos teniendo, a veces no las entendemos, a veces, como bien dices, vienen de 6 generaciones, y aquí yo tengo la parte de la ciencia donde también dice ahora la epigenética que 7 generaciones, en la epigenética dicen que 7 generaciones puedes tú transmitir esos cambios en los genes y los vas arrastrando o los transmites, ¿no? Depende, o sea, arrastras los tuyos y cuando tienes una descendencia, pues los dejas y esa descendencia lo va a heredar otras 6 más, ¿no? Entonces, pues ahí es donde también estamos viendo que sí están uniéndose las cosas y sí se están, pues, embonando las piezas de las dos, espiritual y la parte científica, ¿no? Y también en la Biblia lo dice, ¿no? Que todo lo que haces tú, bueno, no sé cuántas, creo que son 6 generaciones, los de adelante, van a pagar aquello que has transgredido, o sea, está en la especie humana, que no lo entendamos y para el maestro Hellinger te voy a decir la palabra clave es el orden. Y lo que tú mencionabas del orden cósmico, nos habla él del buen lugar. Si yo estoy en mi buen lugar, todo se va acomodando dentro de la sistémica familiar. Claro. Sí, sí. O sea, es entender esos, pues, papeles que nos toca a veces jugar y también entender cómo atraemos patrones porque tenemos que trabajar con esa parte, ¿no? Fíjate que aparte de que atraemos patrones, resonamos con alguien que no resolvió.
y más si fue excluido dentro del sistema familiar por algo para lo cual la familia lo vio como algo terrible. Te voy a dar varios puntos. El maestro Hellinger le llama a esta terapia, uno lo conoce coloquialmente como constelaciones, pero el término es una terapia fenomenológica, morfogenética, transgeneracional, sistémica familiar. Ese es el nombre correcto de constelaciones. Y cada rubro va tocando profundidades enormes. La parte fenomenológica, como la parte morfogenética, va tocando la parte científica, la parte transgeneracional, como bien nos lo dices tú también a través de la ciencia. La parte sistémica nos habla de la parte binaria. Somos un sistema binario, como ahora el código de barras, ¿no? O sea, estamos y además vamos exponenciándonos. Ahora sí que de 2 y luego 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. O sea, vamos en una ley de exponencial. O sea, está... De verdad, yo considero, no porque yo sea consteladora, pero el maestro Hellinger fue un genio. Es de los últimos en ciencia, la parte espiritual, la parte humanística, el desarrollo humano, toda esta parte extraordinaria para lograr conjuntar una terapia que realmente dé resultados. Claro. ¿Y por qué muchas veces en el núcleo de familia, bueno, de pareja, atraemos a personas que hacen estos roces muchas veces y a veces puede durar un periodo largo una relación de ese estilo o a veces puede durar muy poquito? Pero ¿por qué es que atraemos a esas personas? Bueno, traemos a este tipo de personas porque hombres y mujeres, todo lo que no resolvemos con nuestro padre o con nuestra madre, si somos mujeres, vamos a traer a un hombre muy parecido a papá, en lo bueno y en lo no bueno. Entonces, todo lo no aprendido con mi padre lo voy a tener con mi pareja. Pero todavía si no me quedo conforme con ello, porque a la pareja en algún momento pues te puedes separar, ¿no? Y decirle hasta aquí llegamos. Obviamente, si no tienes resuelto como mujer a los hombres en tu vida, lo más seguro es que tengas un hijo y ese sí te va a doler. Entonces, o resuelves o resuelves. Y los hombres lo mismo. Si no tienes bien resuelta a tu madre, aceptándola plenamente con todas sus virtudes, con todos sus defectos, porque pues te vas a encontrar una esposa o compañera pues que te va a resonar a tu mamá en los temas álgidos que tienes con ella. Y si todavía no estás conforme con ello, bueno, pues vas a tener hija. Y te pules o te pules. Y puede ser que atraigas o sea, que tengas hija y que atraigas a una mujer que refleje a tu papá. También, sí. Y que el tema no resuelto con tu padre, la esposa te lo ponga, pero corregido y aumentado. Y lo mismo la mujer puede atraer a un hombre que es muy conectado con la mamá. Claro. O aprendes o aprendes. Sí, Pero sí. como ella decide, bueno, pues me separo, según tú ya haces a un lado el asunto, con los hijos pues van a crecer, no resuelves. Entonces la poderlo desatar. Y se van repitiendo patrones, y patrones y patrones, y al rato es como una bola de nieve. Empezó así y al rato es una cosa que no le encuentras ni para dónde. Sí, sí, sí. Y pues también hasta en los signos, ¿no? En las fechas en que nacen esas personas, te puedes dar cuenta cómo nacen en una fecha de la persona que tienes que trabajar, papá o mamá, ¿no? Como dices. Sí, O a sea, esas se llaman fechas de aniversario. Y es como un recordatorio, ándale.
Sí, sí, Como no sí. entiendes a tu mamá o a tu papá, tu no, sí, no, para que te pulas. Sí, el maestro Miguel es su gran obra, ¿eh? Eso es algo maravilloso, ¿eh? Pareciera que sí, pero no lo es. La gran obra del maestro, escribió muchísimo el maestro Hellinger, pero su gran obra se llaman Los órdenes del amor. Y Mm, ahí él habla precisamente de esto que tú dices, debe de haber un orden. Si no nos acomodamos para poder darnos cuenta de esto que hablas de las parejas, de los padres con los hijos, vamos a seguir repitiendo patrones. De esta manera, él, por tener un acceso, primero, te voy a contar brevemente qué pasa con el maestro Hellinger para vincularlo con el texto. Él fue un chico que huyó del nazismo, lo agarran, queda mm, al frente de batalla, después fue prisionero de los aliados en Bélgica, se escapó y fue a dar a Austria, donde él quería estudiar, obviamente, la cuestión psicológica por Freud. A él le va a tocar estudiar con Carl Jung. mm, Para poder tener acceso a esto, a la cuestión religiosa. Y entra como misionero jesuita, como sacerdote jesuita. Entonces él, date cuenta cómo logra tener un aspecto militar, que quién sabe qué habrá hecho, nunca contó qué tuvo que ser obligado a hacer, y luego va a expiar a una cuestión religiosa, estudia, se vuelve psicólogo, después psiquiatra, y empieza a explorar esto, pero como es un hombre con una capacidad enorme, lo mandan a África. Y en África encuentra en las tribus zulúes, encuentra el orden. Después de venir de una Europa desestructurada, caótica y completamente destruida, él ujú. encuentra en África el orden al ver el comportamiento en las sociedades zulúes, en donde ellos establecen que hay un vínculo, ese es el primero. Hay un vínculo que todos tenemos con Sí. nuestro padre y nuestra madre por el impacto de haber sido concebidos por ellos, el vínculo. El segundo orden se llama el sentido de pertenencia, Mm, los apellidos. Los apellidos que llevamos forman parte de un sistema del lado paterno, del lado materno. Pero van a tener dos leyes que son, o sea, que se cumplen como leyes. La ley de la lealtad. mm, Cuando somos leales al sistema, vamos a repetir. Y eso se llama para constelaciones enfermedad, no solo a nivel físico. Puede haber enfermedad emocional, espiritual, económica, de relaciones. Hay una enfermedad. Entonces sigue repitiendo lo mismo. La segunda ley es la traición. Aquel que se opone al tema, lo traiciona. Ahora sí que a la mala. Y obviamente más se le va a reforzar la conducta que tanto rechaza. Entonces, el que repela porque su padre es alcohólico, lo más seguro es que sea más alcohólico que el padre. ¿Por qué? Porque rechaza esa cuestión del padre mm, y te pone en riesgo. Entonces, la traición mata. El tercer orden es la jerarquía. El más grande del sistema, vamos a decir, nuestros abuelos, bisabuelos, personas adultos mayores, son lo que más tienen importancia en el sistema porque son el vínculo, como tú decías, de las generaciones. Tienen una conexión muy grande con los de atrás, pero también es nuestro ancestro hacia adelante. Entonces debe de tener un lugar preferente dentro de la familia, solo por los años que tiene y la permanencia en el sistema. Aunque para nosotros digamos, bueno, ¿qué hizo de gracioso? Simplemente vivir. Ese es el tercer claro. orden. El cuarto es el que te decía, el buen lugar. Ubicarnos como hijos en el orden que nos toca, considerando si en algún momento mamá perdió bebés o papá ingresa a la vida de mamá habiendo tenido otros hijos, que tengamos medios hermanos, o que en algún momento también él haya sufrido la pérdida de un hijo. Entonces, de esa manera nos tenemos que acomodar en el lugar que nos toca. ¿Para qué? Para que no resonemos, sobre todo a los hermanos muertos, y no carguemos al muerto.
porque entonces no crecemos ni florecemos, porque le ayudamos a mamá y a papá en esa pérdida, tanto provocada como natural, y nosotros llevamos, por decir, al hermanito, y entonces nuestras manos están ocupadas. Cuando queremos generar proyectos, pues no se dan, porque traemos ahora sí que a la criatura en brazos, que además no me corresponde cargar, le corresponde a mis padres, ¿no? Entonces yo me debo de acomodar en el lugar que toca. El quinto orden es el dar y tomar. Los padres dan como cascada, porque nos precede una vertical ascendente de todas las generaciones que mencionabas, que van dando lo que pueden, lo que aprendieron. Si hubo amor, generosidad, buenas costumbres, eso va a haber. Si hubo trancazos, abandonos, conductas desorganizadas, eso va a haber, porque es lo que el sistema conoce. Los hijos hincados debemos de tomar con una mirada como cuando somos pequeños y vemos a papá y a mamá grandiosos y nos sentimos, wow, son mis papás, ¿no? Que después de los 7 años se nos acaba el encanto, ¿no? Porque nuestros padres muchas veces caen en incongruencia y te dicen, no mientas, pero cuando tocan a la puerta te dicen, dile que no estoy. Entonces el niño dice, bueno, aquí cómo fue, ¿no? Me Claro. dicen que no, entonces ahí el niño empieza a generar un juicio hacia los padres. Antes de los 7 años, nuestra postura es esta. Recibimos. ¿De quiénes? De nuestro sistema familiar, que después nosotros lo daremos a los hijos o a los proyectos, lo que nos dieron acá. Y el último orden, que es el sexto, se llaman excluidos. Los excluidos son todos los personajes incómodos de la familia que queremos olvidar. ¿Por qué? Pues porque generan muchas cosas. El primero son los abortos, abortos naturales o provocados. Porque los naturales, bueno, generan una tristeza muy grande. Los provocados para constelaciones son asesinatos. Y obviamente lo tienen que asumir quienes lo provocaron, sea mamá, sea papá o sean los dos. Quienes lo deben de llevar son los padres, no los hijos. Y nosotros como hijos no podemos juzgarlos porque ellos tuvieron sus razones y nosotros como hijos siempre debemos de ver que somos los pequeños. Y al ser los pequeños, así tengamos muchísimos años, ellos tuvieron sus razones que a nosotros no nos toca juzgar. Después, en la categoría de excluidos tenemos a los personajes incómodos, aquellos que generan mucho caos en la familia. El que, por ejemplo, el alcohólico genera mucho caos, el que no crece ni florece, el que sí pero no, y la familia los empieza a alejar, el chismoso, el traidor, como que dices, no, ni lo invites, y ahí los empezamos a excluir. ¿Y qué crees? Ellos están manifestando a otros idénticos de atrás. Entonces sufren porque son víctimas de alguna manera del mismo olvido de los de atrás. Y los terceros son los olvidados. Los olvidados son esos personajes en la familia o que hicieron algo reprobable, por ejemplo, una mujer que haya abandonado a los hijos y la familia no la vuelve a mencionar en la vida. O, por ejemplo, alguien que haya tenido una enfermedad muy grave y que haya exprimido literalmente en todos los aspectos a los vivos. Y cuando este personaje muere, la familia descansa. Suena muy feo lo que digo, pero la familia quedó agotada en todos los sentidos, en todos los recursos emocionales, económicos, espirituales, de todo. Y entonces la familia queda así como completamente Exprimida. exprimida, y no es que no lo quieras recordar, es que fue tanto que sin querer los olvidamos. Pues sí. Y ellos van a volverse a manifestar en otros. Entonces, si todos traemos personajazos en la familia. Sí, sí, y la verdad es que hace falta nada más, pues ahorita que tú ibas platicando, yo iba recordando cada personaje de la mía, ¿no? O sea, yo decía, pues sí, o sea, todos están presentes, ¿no? Es como si fueras diciéndole y alzaran la mano así de, aquí estoy, ¿no? O sea, yo creo que ni una familia se salva, como dices. Ay, gracias a Dios, porque Pues ninguna familia es perfecta, son perfectibles. exacto. Y ese es lo, pues, lo interesante, el sabor y todo lo que tenemos que aprender, ¿no? De la vida, porque también venir y, pues,
que te tocara todo abierto, fácil, pues como que no le verías mucho chiste, ¿no? Y Sí, pero a pasaría, veces el sistema se ensaña, aunque no lo creas. Digo, yo que veo tantas constelaciones, a veces digo, bueno, ¿qué traerá esta persona es que sí hay. tan fuerte que no logra recuperar muchas cosas, ¿no? Y cuando Ajá, se arma la constelación, tanto presencial como en línea, ahorita soy de las pocas que el año pasado se aventó en línea, ¿eh? Porque la gente estaba muy acostumbrada a presencial. En línea son más difíciles, aunque no lo creas, mucho más difíciles que en presencial. sí, porque se distrae, ¿no? La gente. Y aparte de que se distraen, el facilitador tiene que contener mucha energía que está en muchos Claro. lugares, de muchos lugares. Entonces no es lo Sí, mismo tenerlos en un espacio en donde está todo contenido que tenerlos en una ciudad a no sé cuántas cuadras, en otro país. Es más complejo, es más complejo. sí, Pero cuando se ve el enredo, o sea, la primera constelación siempre tiene que ir enfocada a tu origen. Y tu origen siempre es nuestra relación, se llama triada, de mi relación con mis padres, porque cada quien va a tener una historia muy diferente, aunque seamos hijos de los mismos padres. sí, claro. Cada quien podemos tener una versión de papá y mamá muy diferente que mis hermanos o hermanas. Y vamos a tener un momento de exclusividad cuando somos chiquitos, somos la novedad de la familia y el vínculo está con el papá presente, con el papá ausente, con la mamá presente, con el papá ausente. Todo va a tener consecuencias en Claro. nuestro devenir de la vida. Oye, ahorita me salió algo de que decías que hay constelaciones que dices que se ensaña el sistema, ¿no? Y se me vino a la mente una persona que, pues que se murió el esposo y se murió el hijo y pues se queda nada más con la hija, pero la hija está en drogas. Entonces dices, o sea, pobre señora, ¿no? Y la mamá también ya grande, se enferma, ella le tiene que cuidar. Entonces dices, ¿por qué hay este tipo de personas que de repente les van pasando una y otra y otra y otra y otra? Porque no hay nada resuelto. Entonces llega un momento de crisis sistémica en donde nadie ha hecho nada y todo el mundo evadimos porque Ujú. no nos gusta ver. Y ver en constelaciones es aceptar. Entonces, cuando yo a mis alumnos les digo, tienes que mirar, tienes que aceptar lo que hay. Una película que te habla de constelaciones, bueno, hay 3 películas que te hablan de constelaciones y ahorita te resuelvo el caso de la señora que me dices. Ujú, Es La Cabaña te da una mirada ujú, sistémica ujú, que tiene que ser en donde todos caben, ¿eh? Los buenos y los villanos de mi familia, todos deben de tener en mí un buen lugar. Hayan hecho lo que hayan hecho. ujú. Por eso a este muchacho le pasa lo que le pasa, porque él atrás ya había hecho una cosa y su niña se sacrifica para que la vean las personas, ¿no? Y ahí entiendes, claro, en el sistema familiar no queda nada oculto, ¿eh? Si tú crees, ay, nadie me vio, pues claro que sí, te están viendo 6 generaciones y a lo mejor estás replicando lo que otro hizo o estás tratando de componer, no lo sabemos. Otra película es Coco. Mm, Coco es una constelación, completamente, en donde Miguel quiere ser músico y está prohibida la música, tiene que decir, aunque me cueste la vida con la guitarrita, irse al mundo de los muertos, al Mictlán, y ahí no encuentra a nadie más que a su tatarabuelo. ¿Por qué? Por resonancia sistémica. Y el tatarabuelo no encuentra a nadie más que a Miguel. ¿Por qué? Porque entre los dos está el merequetengue del enredo sistémico. Y obviamente el niño está dispuesto a morir por desenredarlo. ¿Por amor a quién? A su abuela Coco. mm, Y la abuela Coco no se puede morir mientras no incluyan a su papá. claro. ¿Sí? Entonces, es una constelación que dentro de la parte que yo enseño tiene 3 defectos, pero es 97, es 9.7 de calificación. Quienes la hicieron saben de constelaciones y viene, o sea, viene. Y ahí se ve el enredo que hasta la tatarabuela canta, porque se entera que no la dejó. Cambió la cosa, lo mataron. Ay, el sistema se relaja y la tatarabuela canta. Y la bendición, porque no la deben de dar los ancestros, la bendición ya no está restringida, ya lo dejan ser músico y puede ser zapatero. Y entonces, ¿qué pasa con Coco?
El alma de Coco se entera que su padre ya tiene un lugar en la familia. Ella ya se puede morir. Claro. Entonces, es una constelación. Y otra Frozen 2. Las dos muchachas, cómo luchan con el abuelo. ¿Te das cuenta? El abuelo hizo de las suyas. Y obviamente el flujo del amor que representa el agua, y Olaf dice, el agua tiene memoria, toda la memoria de nosotros, ¿no? Claro. Está contenida en esa presa y no la dejan pasar, y así son los enredos. ¿De dónde quieres agarrar éxito? ¿De dónde quieres agarrar una buena pareja si está todo ahí atascado? Cuando estas muchachas deciden una quedarse aquí y una irse allá, por amor al abuelo, el flujo del amor fluye. Se abre, claro. Películas bien hechas, ¿eh? De constelaciones. Y ahorita que mencionaste el agua, bueno, el agua, o sea, tiene muchísimas concepciones también de la parte científica y los estudios que hizo ahorita, se me fue el nombre, pero es un japonés. Ah, que- el de los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto. Ajá, sí, Kimoto. El doctor Kimoto, cómo estos mensajes del agua, cómo los empezó a ver microscópicamente, ¿no? Y las formaciones geométricas que tenía el agua simplemente con las emociones. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando un audiolibro de Dawson Church, que es un cuate que escribe de la parte de la mente y cómo todos los estudios que han hecho con las vibraciones de nuestras emociones le afectan tal vez hasta, por ejemplo, en un edificio a los vecinos, ¿no? O sea, si aquí hay mucha tensión en esta casa, por ejemplo, pues se transmite a la de al lado y a la de al lado y a la de o al revés, ¿no? E igual, lo que él menciona, que a mí se me hace ahorita muy importante recalcar, porque mucha gente se enfoca en lo negativo, pero también ahí está la parte positiva, es cómo las emociones de felicidad tienen un porcentaje más alto para transmitirse, para expandirse, que las negativas, ¿no? O sea, los porcentajes eran 7% se transmite la emoción negativa en un área, pues, no mencionó, o sea, distancia, y 32% se transmite la energía positiva, ¿no? Entonces, como también tu ambiente donde estás también te va pidiendo, muévete, y como decíamos de los planetas, ¿no? O sea, encontrar ese lugar o esa órbita. Y a veces hay ciudades, hay lugares donde te empieza a mover las cosas, ¿no? Y dices, ya, es momento de irme, ¿no? Sí, totalmente. Y en la cuestión sistémica, en la parte fenomenológica, ahí se toca en constelaciones esto que dices de la energía. Todo lo que ocurre dentro de la constelación, por ejemplo, a mí me ha tocado que se arregla el asunto, ¿no? Y en eso alguien pone en algún lado las mañanitas. En el momento, ¿qué quiere decir? Que bueno, es un renacer, ¿no? Mm, O pone, no sé, estamos en lo más álgido de la constelación y se oye un requiem de Bach. Y mm. dices, madre, yo me digo, ¿no? ¿Cómo está la cosa, no? O, por ejemplo, una vez me ocurrió en una constelación que me hacía falta que éramos puras mujeres y me hacía falta que llegara un hombre. Y uno me había dicho que iba a llegar y no llegaba. Y yo pensaba, bueno, ¿dónde anda este hombre? Yo decía, yo necesito un hombre, porque por más que le presente a la consultante, a fulanita, que es el próximo amor de su vida, realmente el amor de su vida, pues no es lo mismo que la mente y los ojos vean a una mujer que a un hombre. Necesitaba yo un hombre. Bueno, seguimos en la constelación, en eso tocan. En el momento en que yo voy a buscar de las personas que están sentadas, voy a buscar a alguien, una de ellas, que se pare y que le diga, bueno, tú vas a representar a un futuro personaje que va a llegar a la vida de fulanito. Toca, fenomenológicamente. Sube, tarde, pero llegó el hombre. Claro. En la consultante se quedó impactada porque había una representante. La consultante se quedó impactada, ¿eh? Lo Mm. vio. Él la vio. Y entonces dije, ándale, estoy como en esto de, aquí suena el amor en la pradera, ¿no? Romance en la pradera con el Rey León. Dije, esta
estaba muy interesante, ¿no? Bueno, entró el muchacho, empezó a hacer el trabajo de ser alguien que podría llegar a la vida de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fue tan fenomenológico que vivieron un año juntos. Fue impactante y los dos tuvieron que resolver un buen de cosas, porque yo lo seguía, ¿no? Y obviamente no llegaron a casarse, pero sí lograron un impacto muy fuerte y lograron resolver. Obviamente cada uno, ella con el papá, él con la mamá, lograron resolver mucho en ese, pero fue impactante la mirada, cómo él se hizo esperar, ¿no? Y cómo abre la puerta, entra, se miran y yo dije, bueno, este es un romance en la pradera, aquí ya se están haciendo clic, ¿no? Y sí hubo clic. Duró un año el asunto, pero los dos entendieron para qué estuvieron juntos. Resolvieron mucho a raíz de la constelación. Fue impactante. Y refiriéndome a la mujer que tú comentabas, esta persona, imagínate cuántas cosas no resueltas tiene para que del lado del esposo, el esposo se haya tenido que ir. ¿Por qué? Porque hay tres grandes fuerzas en constelaciones, son inamovibles. La vida, la muerte y el destino. Y entonces, en este caso, me supongo yo que el hijo y el papá, para hacer que pudieran vivir y resolver, literalmente como Miguel en Coco, aunque me cueste la vida. ¿Sí? Y entonces se van. Aquí hay un tema, dependiendo quién haya muerto primero. Te pregunto, ¿quién murió primero? El papá. Lo más seguro es que el hijo siguió al papá. Sí. Lo más seguro es que el hijo siguiera al papá, ¿sí? Le fuera más atractivo morir que quedarse. Por muchas razones. Puede ser hasta por evasión o por decir mejor lo sigo y dejo espacio para otros. Puede ser. El hecho de que esta mujer viva estas dos grandes pérdidas, que son tremendas y es un duelo muy complicado, puede ser que las familias muchas veces, los enredos son tan grandes que se tienen que literalmente resolver a través de enfermedades muy graves o a veces la muerte. Pues sí. Sí, sí, o sea, Y el punto es, ¿Mandé? el punto de la señora es que reconozca cómo fue atraída por un hombre que en algún momento tenía que pagar con su vida deudas de atrás. Sí, sí, sí. Igual cuando una niña, o sea, se muere el papá muy chiquita, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí, por ejemplo, en una pérdida así, ¿qué es lo que pudiera impactar a la niña tanto que lo arrastre a una etapa adulta? Eso es terrible. Cuando una niña, ya estamos hablando de niña, pierde a un papá a temprana edad, va a tener una especie de, puede ser una mujer que se deprima mucho, ¿sí? Porque tiene una mirada en la muerte. Se siente traicionada por el hombre más importante de su vida, papá. ¿Cómo es posible que se haya muerto y me haya dejado? Y número dos, puede ser que no se case para que ningún hombre la deje. Puede ser que ella sea a quien deje a los hombres, porque antes de que la cosa se ponga muy romántica y se me muera, mejor yo me voy, ¿sí? Si llega a tener un hijo, va a ser una madre controladora, te podría decir castrante. ¿Por qué? Porque es el único hombre que le pertenece y no va a querer que se le vaya. Literalmente hasta homosexual lo puede volver. Fíjense, por no reconocer todo esto de la cuestión de decir, bueno, en una constelación, ¿qué haríamos? Bueno, esta mujer tendría que mirar para qué se murió su papá. Y el alma lo entiende, ¿eh? No las constelaciones, aunque están científicamente estructuradas, lo importante es que el alma lo entienda. Claro. No lo que lo tiene que entender es el alma. El alma, bendito Dios, no razona. El alma solo es. Solo es. Y el alma entiende. Mi alma entiende, los de atrás entienden y entonces el flujo del amor se va acomodando. ¿Qué tendríamos que hacer con esta chica? Esta chica tendría que comprender desde el alma para qué murió su papá. Y entonces, ¿qué crees? En vez de estarse metiendo el pie, honrar el sacrificio de su padre y ella tomar la vida.
Y la frase del maestro Hellinger sería, ¿no? Querida hija, para mí está bien. Yo me encuentro en el Valle de la Muerte y es un buen lugar para mí. En mi memoria y en mi honor, haz cosas buenas con tu vida. Y le tendría que decir con voz fuerte, hija, vive, vive, vive. Para mí está bien que tú vivas. Y si encuentras un hombre que se quede contigo, yo estoy de acuerdo y te bendigo. En ese momento el hechizo, porque es como un hechizo, ¿qué crees? Se deshace. Ay, qué padre. Está padrísimo todo eso. Sí, y es eso, o sea, pues soltar, ¿no? Soltar, entender, aceptar, como que esas palabras van unidas en toda esta parte de la constelación y simplemente es armar tu rompecabezas, ¿no? Pero hay que soltar con conciencia, Sí, porque hay claro. donde soltar se llaman efectos palanca. El facilitador debe de saber en dónde hay el efecto palanca, que yo le muevo aquí, pero resuena acá y se zafa. Entonces, soltamos, pero con una estrategia, ¿no? Ahora, las frases de poder son de programación neurolingüística, porque el maestro Hellinger estudió con John Grinder y Richard Bandler, y las frases están hechas para que el alma se mueva, no las entiende el cerebro, se mueva el alma. Y siempre se hace todo este trabajo con 3 ingredientes. Número 1, la humildad, de que nosotros somos del sistema vivo los más chicos. Número 2, con un profundo respeto a la historia, a los errores, a los aciertos de nuestros antepasados. Y número 3, con mucho amor. Y entonces, ¿qué crees? Los ancestros ceden y los enredos se desenredan. Sí, claro, pues estás dándole toda la parte energética de apertura, ¿no? O sea, de De humildad, de permitir, respeto. sí. E igual, o sea, dice el Dalai Lama que la parte de tus emociones negativas, porque hay una entrevista que le hacen y una niña, una chava le pregunta en una de las pláticas que él dio, ¿cómo me deshago de los pensamientos negativos? Y le dice él, deja de pensar en ti y empieza a servir, empieza a dar, ¿no? En vez de enfocarte en ti. Dice, las emociones negativas vienen porque estás ensimismado. Entonces, a mí, yo, víctima, etc., etc. Entonces, como que es en psicología le dicen la ruminación, ¿no? O sea, estás reciclando ese pensamiento y lo haces cada vez más, como decías, la bola de nieve, ¿no? Y lo vives. Exacto. Sí, sí, lo vives porque te lo crees, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y te digo, constelaciones, cuando el sistema ve que somos auténticos, que honramos por eso, en constelaciones el consultante no participa, observa solamente, para que haya otra persona a quien elija como representante, su representante, que ni tiene que ver nada con el sistema, ¿eh? Y entonces lo que nos va diciendo es algo extraordinario. Nos dicen unas cosas que a veces yo ni conozco al consultante, la mayoría de las veces ni los conozco, y alguien dice algo que pues, uno que va a saber, bueno, y se quedan aquellos así como diciendo, oh, y luego yo sí les digo, recuerda que se pueden develar secretos, porque muchos de los enredos parte de los secretos, ¿no? Y aquí yo siempre hago la mención al fallecido Joan Sebastián, su famoso secreto de amor en constelaciones no aplica, ¿eh? No, no, no aplica. No, porque literalmente los secretos generan un dolor tan grande y un sufrimiento. Claro. ¿Y qué crees? El alma de la familia lo sabe, que es lo más interesante. Nada más nos hacemos. Todos sabemos todas las cosas buenas y todas las no buenas que nuestra familia tiene. Y hay que abrazarlo, como dijo el Dalai Lama. Hay que abrazarlo y hay que ya no mirar tanto hacia nosotros, sino también reconocer que nuestros ancestros a lo mejor no la pasaron tan bien en comparación como nos la estamos pasando nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, pues creo que nos va a quedar material para una parte 2, Claro que donde quedáramos. la parte 2 a mí me encantaría que pudiéramos tocar la parte
pues de la conexión ahora a futuro, ¿no? O sea, como papá o como mamá, ¿cómo no? Pues se va a oír feo, pero pues esa es la palabra. ¿Cómo no echas a perder a tus hijos, no? Y cómo, por fin desenredas esa maraña emocional y pues energética para que esa generación que viene, que es la que pues, todo mundo tenemos la esperanza de que nos dé un mundo distinto, que lo salve, pues realmente pase, ¿no? Claro que sí, y además hay muchas posibilidades. Si los padres toman a sus padres, ese sería el primer punto. Y ahí lo vamos a dejar. Si los Sí, padres toman a sus ahí. padres, todo cambia. Perfecto. Pues los vamos a dejar picados para que veamos la parte 2 y ahí les hablemos más, pero antes de pues concluir esta parte 1, me gustaría mucho que nos dieras tus datos, Clau, dónde te puede encontrar la gente y obviamente también lo voy a poner yo abajo del episodio, ¿no? Claro que sí, mira, me pueden encontrar en este número de teléfono que es 5540-94-1854 y en el correo electrónico que es nuevaconcienciank@gmail.com. Y nosotros tenemos, bueno, constelaciones por lo menos hasta 2 veces al mes de la cantidad de gente que quiere empezar a arreglar. Y muchos son repetidores, otros son nuevos, pero se van dando cuenta del efecto en la vida real que tiene estos trabajos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Clau, y nos vamos a escuchar en la parte 2, así que los esperamos y nos vemos en el siguiente episodio. Mil Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo de luz para ti, para todos. Gracias.